Eu sei por que eu estou aqui. Aqui no Brasil, nem o Bolsonaro acreditava que ele pudesse ganhar as eleições. Eles tinham certeza que se eu fosse candidato, eu ganharia as eleições na primeira volta. Então o que eles fizeram? Eles me prenderam. Assumiu o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo por meio da incorporação das melhores práticas internacionais. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande. Quero um mundo de paz, liberdade y democracia. En enero del 2020, un 6,2% de brasileños vivían en la pobreza extrema. 6 meses después, es decir, en julio del 2020, ese número descendió a 3,3%. Es decir, que Bolsonaro redujo la pobreza extrema casi a la mitad. El índice de pobreza extrema en Brasil es el más bajo desde 1970. A diferencia de Alberto Fernández, Bolsonaro no le quitó el dinero a los jubilados y trabajadores del sector privado para darles sueldos a los presos, a los asesinos, a los violadores, pedófilos y delincuentes. Lo que hizo Bolsonaro fue distribuir un equivalente a $115 al mes a trabajadores del sector informal y microempresas que fueron afectadas por la pandemia. También implementó lo que no hicieron los gobiernos y movimientos feministas, que fue darles a las madres solteras el doble del salario que les correspondía. Bolsonaro terminó el 2019 con unos excelentes índices económicos. La creación de puestos de empleos fue totalmente positiva, ya que originaron 70.582 vacantes solo en octubre del 2019. Para finales de año se generaron 841.500 puestos de empleos nuevos en el ámbito formal. Es necesario aclarar que fue el mejor balance de los últimos 5 años en Brasil. Frente a la crisis global que ha creado la pandemia, Bolsonaro tomó buenas decisiones y se diferencia del régimen empobrecedor argentino, ya que para julio del 2020, Brasil volvió a registrar un crecimiento de empleo dando los mejores índices en los últimos 8 años, y efectivamente se crearon 131.010 puestos de trabajo formales netos en julio, y estos fueron impulsados por la industria y la construcción. Bolsonaro, desde que asumió la presidencia hasta el día de la fecha, destruyó 912.640 puestos de trabajo, pero creó más de 1 millón de puestos de trabajo nuevos, superando así los destruidos en un lapso de 1 año. Cada vez que escuches a un kirchnerista defendiendo a Alberto Fernández diciendo pero la pandemia, pero el virus, todo es culpa del gobierno anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Mostrale este video y sobre todo, mostrale los datos que te voy a mostrar ahora. Con las mismas condiciones mundiales y regionales, Bolsonaro destruyó más de 900.000 puestos de trabajo. Alberto Fernández destruyó más de 900.000 puestos de trabajo. Bolsonaro creó más de 1 millón de puestos de trabajo. Alberto creó 0 puestos de trabajo. En pocas palabras, Brasil creó más puestos de trabajo que los que se destruyeron. Por su parte, Alberto Fernández solamente se dedicó a destruir puestos de empleos sin crear ninguno nuevo. Cuando te digo que la izquierda y el progresismo acelera lo peor de la delincuencia, es real. Mientras en Argentina la inseguridad está superando el pico histórico y sobre todo de muertes violentas en situación de robo, acompañado de femicidios, homicidios y violaciones, Bolsonaro optó de verdad combatir la delincuencia. ¿No me crees? Mirá. En junio del 2018, Brasil registró la tasa de homicidio más alta de su historia y suma más de 500.000 asesinatos en 10 años.
Antes que asuma Bolsonaro como presidente, la tasa de homicidios en Brasil fue 30 veces la de Europa. Así de grave era la situación en materia de seguridad. Es por eso que Bolsonaro flexibilizó los permisos de portación de armas y crecen un 205%, es decir, que decidió desarmar al delincuente y darle un arma al trabajador. En un año, el permiso de portación de armas pasaron de 24.236 a 73.996. Y según un estudio, se indica que gracias a esta medida se han salvado más de 160.000 vidas. A su vez, la persona que quiera portar un arma en Brasil ya no tiene que justificar ante la Policía Nacional la necesidad de comprar un arma, y con el riesgo de que ese pedido nunca sea aceptado. Actualmente en Brasil solo basta con cumplir los siguientes requisitos: tener 25 años o más, tener un trabajo, tener una dirección que se pueda comprobar, carecer de antecedentes penales, no tener impedimentos físicos o psicológicos, y cumpliendo con todo esto se pueden comprar hasta 4 armas por persona. A su vez, el gobierno se asegura de darle un arma a un trabajador y no al delincuente, al que consecuentemente lo van a desarmar por no tener los requisitos correspondientes. Y esta es la parte donde un zurdo te dice: pero Bolsonaro le da armas a los trabajadores porque una persona que no tiene trabajo sale a robar. No es así, mi querido subnormal. Sucede que tener un arma sugiere responsabilidad, sugiere que también le tengas que hacer un mantenimiento de limpieza, comprarle accesorios, comprarle balas, pagarte un curso para poder ser un hábil tirador y no matar a un inocente, para que en una situación de peligro de muerte, esa persona no utilice esa arma y al disparar mate a un inocente. Y bueno, en fin, para hacer todo eso necesitas dinero. Amplió la legítima defensa para los policías, ya que anteriormente el policía tenía que recibir un tiro para poder responderle a un delincuente. Aún así, muchos policías fueron condenados por un exceso doloso. Ampliar la legítima defensa tiene como idea fundamental: si la policía tiene que matar a un delincuente para proteger a la sociedad, que así sea. Bolsonaro fue el presidente que más rápido ha reducido los índices de inseguridad en Brasil. Esa es una de las explicaciones del crecimiento económico en su gestión, ya que un país con menos inseguridad es un país con mayor crecimiento, ya que se aplica una lógica muy simple. Lo único que puede combatir la pobreza es crear más puestos de empleos, pero nadie abre un local comercial en un barrio inseguro. A fines del 2019, Bolsonaro redujo de forma histórica el número de muertes violentas. Se registraron 18.120 muertes violentas menos que en los índices del 2018. Queda demostrado así también que la delincuencia no la combatís con besos y abrazos. A la delincuencia se la combate con balas de plomo y decisión política. Teniendo en cuenta que Brasil tiene más de 100.000 muertos por la pandemia, Jair Bolsonaro registra sus mejores índices desde su llegada al poder, con una fuerte aprobación electoral. El índice de aprobación subió desde junio 5 puntos, pasó del 32% que tenía anteriormente a tener actualmente un 37%, y el rechazo cayó 10 puntos, es decir, bajó su imagen negativa, pasando del 44% al 34%. Por otro lado, entre los millones de brasileños que recibieron una ayuda de emergencia frente a los impactos de la pandemia, un 42% de esos beneficiarios aprueban su gestión. Bolsonaro entendió como presidente que no debe gobernar solamente para el sector que lo votó, sino gobernar para todos, porque combatir la inseguridad de la forma que lo viene haciendo es gobernar para todos. Es entender que un asesino, un violador y un delincuente no mata a una persona por su condición partidaria o política. La muerte en situación de robo no discrimina ideologías, no discrimina partidos políticos, ni mucho menos clases sociales. Esto también viene a destruir un relato creado por la izquierda de que a personas como Bolsonaro no la apoyan las personas del sector más humilde, es decir, de esas clases sociales bajas, sino porque sería creer que una persona, por el solo hecho de ser pobre, es un delincuente, y no es así. Querido zurdo, los pobres también trabajan y también sufren la inseguridad. También entendió que los jóvenes no deben ser educados con ideologías de género. La heterosexualidad y la homosexualidad es una elección personal.
no una elección partidaria o política. Bolsonaro también entendió que no se puede parar la economía, sino que lo correcto es protocolizar la vida de los brasileños, porque es la única forma de no quitarles la libertad y de no quitarles su trabajo, que es con el que llevan el pan a la mesa. Bolsonaro prometió terminar con la corrupción y hasta la fecha lo está logrando. Prometió ordenar Brasil y lo logró. Por otro lado, el pueblo brasileño entendió algo que en Argentina no entienden: que un pueblo se enriquece por derecha y se empobrece por izquierda, que los zurdos y comunistas te quieren ver pobres, porque si todos somos pobres no hay desigualdad. Por eso y otras razones más, Bolsonaro es el mejor presidente de Brasil. Bolsonaro es el mejor presidente de Latinoamérica. Y acércate, zurdo, porque estos son datos, no relato. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação nesse dia como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível, respeitando os princípios do Estado Democrático. Guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, vamos promover as transformações que o país precisa. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. Vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.